Gloria a Dios, pueden sentarse. Damos gracias a Dios en esta noche por estar en este lugar, por disfrutar de esta preciosa comunión unos con otros y poder alabar el nombre de Dios en libertad. ¿Qué le parece? Hay muchos lugares que no lo pueden hacer de esta manera, que están perseguidos, que sufren diferentes penalidades y nosotros lo podemos hacer en libertad. Podemos venir y reunirnos y alabar, adorar el nombre de Dios y disfrutar de este tiempo especial en su presencia. Hemos venido hablando acerca de la iglesia y de diferentes características de lo que significa ser iglesia sobre todas las cosas. ¿Qué es más allá de los términos filosóficos, conceptuales y lo que podemos pensar acerca de la iglesia, sino cómo la iglesia del Señor se mueve, cómo hace su tarea, cómo camina el día a día? Hoy vamos a ver una iglesia que tenía características interesantes y que es una iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Una iglesia que Pablo la funda y 10 años después le escribe una carta del corazón. Una carta en la que se han visto diferentes asuntos y uno de los que más resalta es que es una carta escrita desde la prisión, hablando de regocijo, de alegría, de un estado de gozo que es difícil entenderlo en el contexto en que el escritor lo escribe, lo hace. Nos referimos a la iglesia de Filipenses o la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y si usted tiene su Biblia, vamos a leer los primeros 11 versículos de esta carta. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros o de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipos era una era una ciudad muy importante dentro de Macedonia, que era una colonia romana y estaba en la Vía Ignacia, una vía, hablamos uno de estos domingos
de aquel dicho muy famoso de que todos los caminos conducen a Roma. Ese dicho muy famoso viene de aquel tiempo, donde el imperio construía todos los caminos que llevaban a Roma precisamente. Y entonces eran, imagínense en aquel tiempo, calles asfaltadas, eran piedras que se enterraban y que hacían unas calles muy, muy buenas, que ellos la usaban para todo lo que tenía que ver con su aprovisionamiento y para todas las colonias romanas. Todo el imperio estaba interconectado, todo el imperio estaba manejado estratégicamente. Y algunas ciudades como Filipo, que estaba en esa carretera, era una ciudad muy, muy importante. Por ser colonia romana, había muchos privilegios que se daban. Estaba lleno Filipo de soldados ya retirados y que venían a vivir como soldados retirados a Filipo. Eso le daba cierto prestigio a la ciudad. Y la ciudad tenía riquezas, tenía una mina de oro, tenía varios aspectos económicos que hacían que sean una ciudad muy influyente dentro de todo ese contexto. Más o menos en el 50 aproximadamente, Pablo llegó por primera vez en su segundo viaje misionero. Y es interesante irnos al capítulo 16 de Hechos, donde se relata precisamente la fundación de esta iglesia. Y es interesante ver cómo lo hace Pablo, porque Pablo tenía una estrategia. Siempre que iba a las ciudades, se iba a la sinagoga y ahí discutía y se ponía de tú a tú con los grandes. Y él venía y les presentaba al Dios que había resucitado, Jesucristo, el que venció la muerte. Esa era más o menos la predicación de Pablo. Pablo en este caso llega a Filipo, pero no había sinagoga en Filipo. Entonces tuvo que ir a un lugar donde salían a orar. Cerca de un río, ahí se reunía la gente a orar. Y entonces Pablo va estratégicamente a ese lugar. ¿Dónde iríamos hoy? ¿Dónde se reúne la gente? ¿Dónde podemos ir a hablar del Evangelio? ¿Dónde tenemos multitudes? ¿Dónde podemos predicar, hablar, discutir acerca de esto? Piense. ¿Dónde es? ¿En alguna plaza? ¿En algún parque? ¿A la salida de algún lugar? ¿En el zoológico? ¿En algún lugar de paseo? ¿Dónde? Pablo tenía muy claro que él quería compartir el Evangelio. Y no iba donde no había gente, iba donde había gente, para hablar con esas personas, para presentarles en el Evangelio. Pablo empieza a hablar y en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 16. Capítulo 16 no lo vamos a leer, pero yo se lo dejo de tarea, léalo en la semana. Es una serie de Netflix. Si usted quiere, en vez de mirar una serie de Netflix, lea el capítulo 16 de Hechos y es apasionante. Es apasionante, hay de todo ahí. ¿Por qué? Porque así es la vida. Y es la vida de aquel que se deja llevar por esa voluntad de Dios a ir donde el Señor lo lleva. Y en el versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una empresaria de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y ahí termina el pasaje. Luego viene otro versículo, pero entre un versículo y otro hay toda una historia, ¿verdad? Que ustedes la pueden imaginar. Y podemos pensar de que discutieron acerca del Dios que le estaba presentando. Lidia presentó sus apelaciones o sus defensas. Y Pablo habló con ella hasta que Lidia no resistió más y dijo: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, me entrego. Y entonces dice versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice esta versión, a quedarnos. Otras versiones dicen, y nos insistieron en quedarnos. Fíjese que recién entregada a Dios, Lidia, pero con lo que tenía, ella se cedió para servir a los que estaban predicando el Evangelio. Allí estaba Pablo, Silas, Timoteo y probablemente Lucas también estaba en esa comitiva que iban predicando en el segundo viaje misionero de Pablo. Ya tenemos una familia completa para la iglesia que Pablo estaba construyendo. Una familia que no era cualquier familia. Lidia era vendedora de púrpura, era una empresaria, era de la clase alta de Filipo. Era una familia de bien, de posibilidades económicas. Versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, porque no hay precisión de cuánto tiempo estuvo Pablo en Filipo, pero probablemente estuvo varias semanas. Y entonces dice que ya tenían por costumbre ir a ese lugar donde se reunían a orar, donde estaba la gente. Dice que entonces mientras íbamos a orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Un exorcismo. Y esta muchacha vino a ser la segunda conversión en Filipo. Ahora, esta muchacha era tan pobre y de clase tan baja que ni la nombra, no tiene nombre. Es una muchacha. La otra era una empresaria, Lidia, la primera convertida en Europa. Esta era una muchacha, de la clase alta a la clase más baja, porque era una esclava. Vivía para darle de comer a un grupo de bandidos que vivían de esta muchacha, de su adivinación. Claro, entonces ahí vino el gran asunto, porque todos estos pseudoempresarios que vivían de esta muchacha, se les terminó el negocio y ya no había adivinación. Y entonces, ¿qué hacían? Y claro, como no sabían trabajar, eran sinvergüenzas que vivían a costa de esta muchacha, entonces se reúnen todos y los llevan a Pablo y a Silas delante de las autoridades. Y entonces allí obviamente, como era una colonia romana, había cierto poder político y había muchas cosas que Pablo en ese momento no quiso acceder. Porque acuérdense que Pablo era ciudadano romano y podía haber apelado, porque eso eran los privilegios de los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos no podían
recibir un castigo como otros, no podían ser menospreciados como otros. No, un ciudadano romano tenía cierto estatus, lugar en la sociedad de entonces. Pero Pablo se deja llevar y aparentemente algo pensó, algo dejó que fluya la voluntad de Dios y resulta que lo pusieron en el último calabozo, donde probablemente no llegaba ni la luz ni el sol. Imagínense en ese lugar, a medianoche, el carcelero y los demás presos escuchaban a Silas y a Pablo cantar. Siempre pensé, habrán cantado afinados, habrán cantado bien, porque si no lo querían matar los otros, ¿no? A medianoche cantando, desafinando. Dios mío, no, deben haber cantado bien. Pero sobre todas las cosas, ¿saben qué? Cantaban del corazón. Y cantaban lo que vivían. Cantaban el gozo de servir a un Dios vivo. Cantaban al Jesucristo resucitado. Cantaban porque habían venido de muerte a vida. Cantaban porque eran nuevas criaturas. Cantaban porque no estaban definidos por la situación que vivían. Cantaban porque tenían vida y sabían que tenían vida eterna. Que si vivían, para Cristo vivían. Y que si morían, para Él también morían. Su vida estaba en las manos de Dios. Y entonces mi situación presente no define quién soy, no define mi presente ni mi futuro. Mi situación es simplemente transitoria. Y ahí, en esa situación, también se cumplirá la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces, allí, dice que de repente vino un estruendo, un terremoto. Y los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Eso es milagroso, porque Pablo tenía cepo, era un palo, una madera muy grande, muy gruesa, donde tenían unos agujeros, pero amarrados con unos tornillos muy grandes también, de manera que no era fácil, pero el milagro ocurrió. Ocurrió esa noche y de tal manera que dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque sabía que si faltaban los presos, él era responsable por esos presos. Y él tenía que dar cuenta de eso. Y lo que le venía encima era el cuchillo. Entonces, antes que se lo pasen los otros, dice, no, me mato yo. Y listo. Pero fíjense qué lindo, ¿no? Qué tremendo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Entonces, pidiendo una luz, porque no había luz, acuérdense que estaban en el último lugar allá de la cárcel, dice, pidiendo una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tercera familia de la iglesia de Filipos. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Tercera familia. Y una familia de la clase media, de los trabajadores. Una familia de los obreros de Filipo.
Era carcelero, era un cuidador de la cárcel. No tenía mayor estatus que ese. 3 familias. A partir de ahí le mandaron a decir a Pablo que salga, que se vaya, porque había habido el terremoto y estaba todo convulso en la ciudad. Pero resulta que Pablo ahí sí apeló al César, apeló como ciudadano romano y dijo no. Después que me azotaron, que me metieron en el calabozo, ahora vengan ustedes a decirme a mí perdón y después saldré. Y se puso los moños Pablo. ¿Usted qué hubiese hecho cuando le dicen salga? Sale corriendo, ¿verdad? Él todavía tenía fuerzas. Lo habían azotado antes de meterlo en el calabozo. Por eso es que el carcelero le lavó las heridas. Porque no eran las heridas causadas por el terremoto, eran las heridas que le habían causado por los azotes, unas horas antes de meterlo en la cárcel. Esas son las familias con las que Pablo inicia la iglesia en Filipos. Fíjense que Pablo arranca la carta 10 años después. Pablo, curiosamente, otra vez está preso. Ahora en Roma. Y en Roma escribe 4 cartas preciosas. Una de ellas es la carta a los filipenses. Desde ahí él es que recuerda a los filipenses y le escribe esta carta que empieza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Esto nos muestra que la iglesia, después que Pablo salió de Filipos, siguió firme y adelante, como dice el himno. La iglesia de Filipos no se detuvo porque se fue el que había sido el fundador de la iglesia. ¿Verdad que nosotros a veces apechugamos, no? Que se fue, ya no es lo mismo, se fue el líder. Se fue aquel que nos llevaba aquí, que nos llevaba allá, el que nos apachuchaba, el que esto, el que el otro. Pablo, 10 años después, encuentra una iglesia que son muchos más, pero que ya tiene hasta jerarquía, tiene organización, tiene una estructura. A los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, nosotros hablamos mucho de santidad, ¿verdad? Los santos somos de 2 maneras, ¿no? Una es posicionalmente. Algunos podrían decir, esta botella es santa, porque está en la casa de Dios, porque es consagrada para que el predicador tome agua. Es santa, está para un destino dentro de la estructura de la iglesia. Decimos que este mueble, pero está consagrado, está apartado para los usos en la iglesia. Es santo. Es santo, está apartado para un oficio, una función santa. Pero Pablo dice: saludos a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Sí, Pablo habla de los que están allí, apartados para hacer la voluntad de Dios. Aquellos que están haciendo lo que Dios quiere que hagan en esa ciudad. Y vaya si hacían lo que querían, lo que Dios quería que hagan. Porque habían crecido, habían seguido predicando el evangelio, se habían constituido ya. Nosotros los nazarenos decimos, se habían organizado como iglesia. Ya no eran una misión, no eran un punto de predicación al que Pablo había ido y había predicado en las orillas del río.
No, ya habían crecido y se habían ido desarrollando y habían hablado de una familia a la otra y habían ido avanzando y hoy tenían una iglesia que ya tenía obispos y diáconos. Dice Pablo en el versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso es otro indicativo de cómo esta iglesia se movía. Se movía sin prisa pero sin pausa. No dejaban, no le daban chance al enemigo. Iban avanzando en la medida que ellos podían. Probablemente Lidia había seguido predicando. Esta muchacha divina había seguido, que ya no era divina, ¿verdad? Esta muchacha vuelta a ser una persona limpia, santa, apartada para Dios, había seguido predicando. Y el carcelero de Filipo, probablemente ya cuando le mandaban algún preso, él le predicaba del Evangelio o le contaba de aquel evento extraordinario en el que él había sido impactado por aquellos presos que cuando entraron eran hombres simples, castigados, maltratados, pero cuando salieron eran príncipes, porque habían conquistado el reino de la muerte y habían dado vida al carcelero y a toda su familia. Dice que esta iglesia estaban estaban en comunión, pero esta palabra dice por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, se podría traducir en la predicación del Evangelio, en la continuación de la misión de Pablo en predicar el Evangelio. No es la comunión de que los hermanos se reunían a ser sociales, ¿verdad? Y comían las ricas comidas y taquitos, o no, ellos no comían taquitos, empanada turca habrán comido, no sé, que comían esas comidas ricas y se deleitaban unos con otros. No. Lo que la palabra nos está diciendo es que desde el primer día hasta ahora, habían pasado cerca de 10 años aproximadamente, ellos habían seguido la misión que Pablo les había dado. Versículo 17 del capítulo 3 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo es muy dado a que lo imiten. Pablo no hacía las cosas y bueno, que cada uno vea cómo las hace. No, modelaba el Evangelio para otros, modelaba a Cristo para otros. Y por eso Pablo usa esta fórmula de sed imitadores de mí, imítenme a mí, 4 veces en 1 Corintios 4:16, 11:1, en Efesios 5:1 y aquí en Filipenses 3:17. Pablo se mueve en esa dinámica. Mírenme y hagan como yo hago. No tenía ningún reparo en decirle a los otros, mírenme a mí, porque yo miro a Cristo. No se equivocarán si me miran a mí. Yo no miro a nadie más que a Cristo. Los filipenses habían entendido muy bien este modelo que Pablo, Timoteo, Silas y Lucas le habían dejado. Porque él y sus compañeros de misión vivían modelando esa vida de Cristo. Y esto nos ayuda
a nosotros que siempre tenemos que tener modelos. Siempre necesitamos modelos. Cuando vamos a una empresa, ¿qué hacemos? Muchas veces vamos a una empresa, nos dan un trabajo nuevo y siempre hay alguien que nos enseña. Porque por más profesionales que seamos, si soy contador, llego a una empresa y todas las empresas tienen formas diferentes de hacer el trabajo de contabilidad. Yo sé, pero usan un programa diferente. Y entonces me tienen que enseñar. Y alguien tiene que hacerlo. Y en la vida cristiana, ¿cómo es? ¿Cómo es? Scott Rainey, el coordinador o el director de DNI de la Iglesia del Nazareno, del Ministerio de Discipulado Nazareno Internacional, él comenta que ellos no eran cristianos en su familia y entonces le predicaron al padre y la madre y se convirtieron y llegaron a la iglesia. Y ellos no tenían una vida muy buena que digamos, pero resulta que entonces el padre no sabía cómo hacer muchas cosas. Y entonces el padre empezó a mirar. Y miraba que otros hermanos abrazaban a su esposa. Y entonces él empezó a abrazar a la esposa. Fíjese, un acto tan sencillo, ¿no? A ver, abrace a su esposa ahí. Abrace a su esposa. Abrace a su esposa. Las novias no, ¿eh? Abrace a su esposa. No, porque en ese simple acto, que parece simple, pero que demuestra amor, cariño, bondad, acercamiento, ternura, pero estamos modelando para el otro que no tiene esos valores en su vida, el otro que está aprendiendo en los caminos de Cristo, el otro que necesita que alguien le modele, porque no aprende solo. ¿Sabe cuántos niños que hemos conocido que nos hablan de sus padres, que se pelean, que se dicen cosas, que esto y que lo otro? Y les preguntamos, ¿y nunca se dan un besito? Nunca. ¿Sabe qué triste que un hijo vea a sus padres pelearse, discutir, hablar fuerte, groserías, y nunca darse un beso? Si el beso es nuestro vínculo más representativo del amor, podríamos decir. ¿Y por qué lo negamos? Porque el enemigo nos ha convencido de que es cursi, de que eso no es algo cool. ¿Por qué? Y entonces terminamos modelando otra cosa, modelando conductas que no ayudan, conductas que nos alejan del Evangelio. A veces hablamos mucho del Evangelio y hablamos mucho de la Biblia porque la tenemos aquí, pero no la hemos conectado con nuestro corazón. Y entonces modelamos desde lo frío, sin el amor, que el amor nos conecta con el otro. Mire lo que dice en el versículo 9 del capítulo 1. Pablo sigue escribiendo y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. No es que no tenían amor los filipenses, de hecho lo tenían. De hecho, el amor era lo que nos movía,
Y el amor por los otros, por los que estaban sin Cristo, era lo que los hacía avanzar, estructurarse, organizarse, para tener estrategias muy claras de alcanzar al otro. Pero ese amor necesitamos ir creyendo, ¿no? Como en la música, que vaya creyendo, que crezca, que se haga grande. A veces no sé si creemos que nos vamos a morir de una sobredosis de amor, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿No? Sí, a veces en los retiros de matrimonio, por ejemplo, es decir, un besito. Besito eso parece más una miseria. Si va a dar un besito, da un besito, no una cosita ahí. Ay, no, pero... Sí, nos sentimos ridículos haciendo algo que tiene que ser central en nuestra vida. Cristo murió por amor a nosotros. El amor lo llevó a semejante acto. Quiere decir que si yo no soy capaz a veces de hacer algo por el otro, tengo que orar por amor. Porque el amor de Cristo abunde más y más. Pero también el amor se modela, como les contaba recién de este matrimonio o de este hombre, que él era hosco, era una persona no dada a expresiones de cariños, pero él vio que tenía que cambiar y entonces tenía que ser nuevo. Pero ¿cómo lo hacía? Bueno, empezó a mirar. Y empezó a mirar. Qué dicha que en esa iglesia había modelos a seguir. Había algunos que imitaban a Cristo y entonces podían decir como Pablo, sean imitadores de mí. Aunque no lo diga verbalmente, pero lo dice con sus acciones. Porque estoy modelando para el otro. La iglesia de Filipo nos deja desafíos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y fíjese que el desafío viene en el capítulo 2, donde Pablo les dice a estos filipenses que eran una iglesia organizada, que eran una iglesia que trabajaba, que se movía en el avance del evangelio, pero sino que a ellos mismos le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y el sentir qué es? Cristo se dio todo por amor a nosotros. ¿El sentir cuál es? Que Cristo buscó a la humanidad perdida para darle salvación y vida eterna. Pablo era un fiel seguidor de Jesús para hacer su obra y dejó impactado en el corazón de los filipenses seguir haciendo la obra de Cristo. Hoy este desafío nos alcanza a nosotros. Este desafío no se queda en el primer siglo, en el más o menos 61, 62, cuando se escribió esta carta. Que Pablo la escribió desde la cárcel, ya faltándole poco para morir, sufriendo por el evangelio. Él dio su vida. ¿Qué diría de nosotros? 30 de julio, sentados en una congregación, en un templo en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. El 30 de julio del 2023. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir avanzando el evangelio?
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos para dar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Podemos imitar a Pablo? Y podemos decirle a otros que nos imiten a nosotros, pero ¿qué estamos modelando? Sería la gran pregunta. El título de hoy es ¿y para qué? ¿Y para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos a este lugar? ¿Para qué nos han predicado el Evangelio? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos aquí? El domingo 30 de julio del 2023. ¿Para qué? En nosotros está que haya un giro en nuestra vida. En nosotros está darle un giro de 180 grados. O seguir en la misma dirección. En nosotros está cambiar de rumbo. Y generar a nuestro entorno. Tal vez tu entorno es empresarios, tal vez tu entorno es esclavos, tal vez tu entorno es obreros, tal vez tu entorno es militares, educadores, tal vez tu entorno es vendedores ambulantes. ¿Dónde te mueves? ¿Dónde vas a predicar? ¿Dónde vas? ¿Dónde hay gente o escapas de ella? ¿Qué haces? Hoy domingo 30 de julio de 2023 estamos aquí. Mañana 31 seguimos siendo iglesia, pero vamos a estar distribuidos en diferentes partes de la sociedad. Vamos a estar distribuidos con propósitos de la iglesia. Porque cuando nos distribuimos en medio de la sociedad, es para llevar su evangelio. Y no necesariamente verbalmente, sino que en nuestra piel, en nuestra conducta, en nuestros actos, contagiando a aquellos, llevando una palabra de vida donde hay muerte, trayendo esperanza donde hay desesperanza, trayendo futuro donde todo parece estar estancado y sin movimiento alentador. Mañana es donde empezamos a funcionar como iglesia disgregada o dispersa. Hoy estamos congregados, pero mañana te desafío a que cuando salgas de tu casa le pidas a Dios que te dé la oportunidad de bendecir a todas las personas con las que te relaciones. Y que de una manera u otra tú seas el contacto con la vida, el contacto con la esperanza, el contacto con el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo vas a hacer? Amén. Bueno, algunos lo van a hacer. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude.
Y que así como decía Pablo a los filipenses, que su amor, que nuestro amor que viene de Cristo, abunde más y más en nuestros corazones. Y que rebalse, y que toque a los demás, y que alcance para que las otras personas se llenen de eso y puedan ser transformadas, puedan ser realmente nuevas criaturas, confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por Filipos, gracias por este viaje a aquel lugar en el primer siglo, donde pudimos ver a Pablo predicando con total pasión en aquel lugar. Gracias, Señor, por Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. Gracias por predicar a pesar de. Gracias por ese ejemplo que nos dio para imitar. Gracias por esa iglesia y esos santos que se organizaron y siguieron predicando más allá de que Pablo y sus compañeros de misión se fueron. Gracias, Señor, por ese ejemplo vívido de un grupo de personas tan iguales a nosotros, de diferentes clases sociales, de diferentes posibilidades económicas, de diferentes trasfondos, pero que pusieron la mano en el arado, que se dedicaron a predicar tu evangelio, siguiendo el ejemplo de su padre espiritual, Pablo. Señor, gracias. Gracias por esa carta que llega hoy hasta nosotros, 2000 años después. La tomamos, Señor, y tomamos el desafío. Y queremos hacer tu voluntad. Queremos seguir compartiendo la palabra. Queremos conquistar Tuxtla, Señor. Queremos llevar tu evangelio a cada lugar. Que cada hogar pueda ser abrazado por el amor tuyo, Señor. Pero que nosotros seamos los mensajeros. Danos, Señor, palabra. Pon en nosotros la gracia, la empatía, para llegar a otros y de manera hasta sobrenatural poder hablar, compartir y brindar tu amor al que lo necesite. Señor, gracias. Tomamos este desafío, Dios, y te pedimos que tú nos bendigas en esta semana y que nos des la oportunidad, Señor, de que cada vez que salimos de nuestra casa veamos un campo misionero y que veamos a las personas en ese campo misionero como la oportunidad de bendecirles. Con una palabra, con un gesto, con un acto. Señor, que a todos podamos decirle de una manera u otra que tú eres el Señor y en ti hay salvación y vida eterna. En tu nombre, Señor, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.